noches a todos, bienvenidos una vez más a estos encuentros que hacemos los miércoles por las noches, con el motivo de compartir, intercambiar opiniones, dialogar con gente que entiendo tiene cosas de relevancia para decir. Les agradezco a todos por ir sumándose a estos streaming. Hace cosa de un año atrás, junto al periodista Enrique Romero, hicimos un programa en Radio Sónica donde intentamos indagar o conversar sobre la realidad de China, porque en aquel entonces se estaba disparando una problemática para nosotros alarmante. Hicimos un recorrido, hoy vamos a estar hablando con una experta en el tema, el gran relato histórico, ¿no?, de China, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, empezamos con Marco Polo, todo lo que es el camino de la seda, todo este bagaje histórico que tiene, hasta llegar a las guerras del opio. Hablamos de la importancia que tuvo esto histórica y las cuestiones que podemos analizar y todas las cuestiones que de ahí podíamos derivar de lo que es la talatocracia y cómo funciona la talatocracia idiosincrática inglesa. Y nos llamó la atención que a fines del año 2018 se presentaba en China algo que se llaman los sistemas de crédito social. Las personas que tienen buen sistema de crédito social accedan a beneficios a la hora de viajar, a la hora, por ejemplo, de querer tener millas en un vuelo de avión. O sea, un sistema de control social llamativamente pergeñado a través de los dispositivos móviles. Y esto me hizo pensar en algo que Steve Mann, no sé si se acuerdan que al principio de año hicimos un programa con Pablo Dávoli en La Brújula. Steve Mann es el gran autor de la teoría del caos controlado y habló de un nuevo sistema de control que se llama el surveillance, el susveillance. Tomando unos términos de franceses, bueno, hoy la invitada que vivió en Bruselas a lo mejor me va a corregir cómo se pronuncia. El surveillance, al monitoreo desde arriba, el que está en las cámaras, en cada esquina, en las cámaras de seguridad, o el policía que te pide papeles en medio de una ruta, cuando te para en un control vehicular, se le suma una nueva forma de mecanismo de vigilancia, que es el surveillance, que es la vigilancia desde abajo, donde todos con un teléfono podemos controlar al vecino, podemos sacarle una foto, podemos filmarlo porque no está haciendo los deberes, porque no rocía con alcohol la bolsa de basura cuando la saca, no respeta los protocolos. Entonces, en aquel entonces, con Quique Romero, habíamos dicho, mirá qué increíble, aquello que pensábamos que solamente podía estar en una distopía orwelliana, ya en China se está aplicando. Aún así, nosotros estábamos en un estadio de ingenuidad diciendo, todavía eso es una realidad en China que es muy lejos a la nuestra occidental. Una sociedad que tiene ya 7 décadas de comunismo, con sus metamorfosis. Un comunismo con metamorfosis interna, pero una sociedad muy disciplinaria, donde la gente está muy aborregada. Y nos llamó la atención que de pronto todo ese bagaje con la pandemia se hizo presente entre nosotros. Empezó la grieta, la vigilancia, los que están en contra de la cuarentena. Nos estamos denunciando entre nosotros, por supuesto con los halitos y las polémicas politizadas, ¿no? Esto de llevar a un plano de juego de oficialismo y oposición a aquellos que están a favor de la cuarentena, que dicen que hay que cumplir a rajatabla los protocolos que bajan de la OMS, y aquellos que no. Entonces, esto de la vigilancia desde abajo, de la vigilancia horizontal, me pareció un tema sumamente interesante para tratar con alguien que sabe mucho de China y que le interesa el problema de lo que es la vigilancia, el Big Data, las problemáticas de lo que son los sistemas predictivos. Ya aquel famoso escrito de Gilles Deleuze,
este pensador francés que llamaba postdata o postscriptum sobre las sociedades de control, decía que de las sociedades disciplinarias del siglo XIX, XVIII y XIX, se iba a pasar a una vigilancia anestesiada, indolora, que es la que nosotros tenemos cuando buscamos algo, algún producto de consumo, y después por los algoritmos de búsqueda empezamos a recibir publicidad de todo aquello que habíamos buscado. Entonces, el panorama se está complejizando y aquello que con Quique Romero hace un año veíamos como imposible en nuestras sociedades, con este estado de excepcionalidad lo veo cada vez más presente. Sin muchos introitos, quiero presentar a la invitada de hoy, Gretel Ledo. Ella es, socióloga, ¿no? con honores por la UBA, politóloga, ¿no? con especialización en Estado, Administración y Políticas Públicas por la UBA. Es también abogada con especialización en Derecho Administrativo por la UBA y tiene una maestría, es máster en Relaciones Internacionales Europa-América por la Universidad de Bologna. ¿Cómo estás, Gretel? Muchas gracias por aceptar la invitación de participar en el Gibelino. Muchas gracias a vos, Lucas, por la invitación. Y sí, la verdad que creo que en estos tiempos donde estamos en un aislamiento social forzado, de alguna manera, ciertas cuestiones que se dan por sentado empezaron a cobrar una dimensión de límite de cuestionabilidad, ¿no? Entonces, la famosa frase, lo natural no es natural, creo que hoy cobra sentido, ¿no? Lo cierto es que se han creado las condiciones de caos, de desorden, donde ya no existe un límite entre lo que es vivir en sociedad. Nos hemos tornado en seres asociales, ¿no? A partir de esta situación de paura inusitada, nada más y nada menos que el famoso timor mortis hobbesiano, nos llevó a un desenfreno por aferrarnos a lo que más queremos, que es la vida misma. Entonces, en ese afán que tiene la individualidad en preservarse, que es el instinto de autopreservación, se han entregado las cartas del libre albedrío, se han entregado las cartas de la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, y lo que es más paradójico, la libertad almática, ¿no? Ahí en ese sentido es donde podemos comprender la dimensión supraestatal, la dimensión supranacional y este mecanismo nefasto que está cobrando una injerencia directa en nuestro sistema de pensamiento de manera tal que lo hemos naturalizado. Lamentablemente, hay una famosa frase que dice, creamos las máquinas para que nos ayuden a pensar y ahora las máquinas piensan por nosotros, ¿no? Y recién arrancaste diciendo el tema de los patrones, ¿no? Pareciera mentira, pero se empiezan a trazar patrones a partir de lo que consumimos y esos algoritmos, esa inteligencia artificial detecta qué tipo de noticias nos interesa leer, qué tipo de bienes, de mercancías comprar, cuánto nos falta para llegar a nuestro hogar, a nuestro trabajo, qué tiempo nos va a llevar el traslado de un lugar a otro, y pareciera que ya supiera dónde nos encontramos, incluso a nivel localización, ¿no? Georreferenciación. Y esto también está ligado con todo lo que es la identificación de dispositivos móviles. Y uno se pregunta, ¿será el tema esto de la gran cantidad, digamos, de cámaras que están colocadas en tantos lugares? Bueno, aquí en Buenos Aires obviamente hay una proliferación cada vez más importante si hacemos una comparación con el interior del país y sin hablar respecto a China. Pero no, ya ni siquiera se trata de las cámaras, se trata nada más y nada menos del pequeño monstruito que tenemos en la vida cotidiana, que es el celular, ¿no? Entonces, a partir del celular ya está, digamos, aceitada esa inteligencia artificial y le hemos dado rienda suelta al acceso de fotos, al acceso de nuestra libreta de contactos, al acceso, de nuestra, rasgos faciales, ¿no? Porque ya el identikit lo trazó el propio celular. Al momento de sacarnos un selfie, aparece la cuadratura mágica, ni siquiera ya nos entran en cámara, nos ubican cómo sacarnos una fotografía. Vale decir que la inteligencia artificial, convivimos con esa inteligencia artificial. Acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿somos conscientes del nivel de dominio que está teniendo sobre nuestro libre albedrío o literalmente nos hemos tornado en rehenes digitales de esta realidad que nos está condicionando? Y ahí quiero primeramente hablar de una noción que tiene que ver con la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna utiliza un concepto que es vivir en un estado de alienación constante. La alienación es una especie de vacuna contra el libre albedrío, una vacuna contra la libre disposición y disponibilidad en tiempo real y presente, en el aquí y ahora. Vale decir que hay una separación de mi yo consciente, de la conciencia individual, respecto al pensamiento crítico, de mi yo respecto a la duda,
de mi yo respecto a la libre disposición. Ahí hablamos de un concepto clave en la sociedad posmoderna, que es la cual hoy estamos viviendo día a día, y tiene que ver con esa pérdida o alteración de sentidos, de cosmovisión, de personalidad, de identidad. Y ahí tenemos que hacer un alto, porque cuando hablamos de la pérdida identitaria, es muy peligroso porque ya no sentimos, hay una pérdida, digamos, del sentido de pertenencia societario. Cuando se pierde ese espíritu de vivir en sociedad, ese animus que tiene que ver con el affectio societatis, es muy difícil empezar a retener los valores sobre el cual hemos forjado una familia, hemos forjado una sociedad y, ¿por qué no?, el sentido de patria, de pertenencia. Hoy está en juego el ser nacional, hoy está en juego el interés nacional, hoy se está poniendo en una balanza hasta dónde podemos hablar de una sociedad argentina, ¿por qué no hablar de una sociedad global? ¿Hasta dónde podemos hablar de una definición de agenda para problemas nacionales? ¿Y por qué no adoptamos una agenda global? ¿Por qué no adoptamos una agenda internacionalista, una agenda, bueno, la Agenda 2030, donde ahí sí comprendemos por qué esta dimensión que ha roto el parámetro de la singularidad está totalmente ligada con la inteligencia artificial, donde hay un avance literal sobre la pérdida de individualidad. Y esas libertades individuales no solamente acampan en el campo de la esfera personal, sino que llevan al espíritu colectivo. Entonces, cuando hablamos de esa pérdida de idiosincrasia, de pertenencia social, es difícil hablar de un sentido de patria, de un sentido de nación, de un pueblo. Entonces, ahí es donde los estados-nación, en esa ausencia de felicidad que espera supuestamente cualquier ciudadano, espera que la política pueda concretar un mapa claro de materializar expectativas, ¿no? Y hablamos de una felicidad en tanto realización de expectativas individuales. Cada uno de los seres humanos tenemos un concepto de felicidad. La felicidad de Lucas es distinta a la felicidad mía, pero en la mayoría de los casos sí podemos hablar de un progreso individual o por lo menos de una cierta condición, digamos, de horizonte para adquirir determinada situación de beneficio o de logros a ser alcanzados y materializados. Se supone que la sociedad civil espera que la sociedad política materialice esos logros. Cuando ya el Estado-Nación no es capaz y se logra una especie de amputación de las facultades de los Estados-Nación, porque en este escenario peligran las libertades individuales, peligran los intereses nacionales, cobra una dimensión importante la escena global. Entonces ahí es donde avanza la agenda globalista y está ligada justamente a todos estos objetivos de poder dar respuestas globales a problemáticas, bueno, vistas por ellos globales, ¿no? Y sí, ahí podemos hablar de una especie de despotismo digital, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con altos niveles de tecnología, bueno, como el caso de China? Grete, hay una cosa que dijiste que me llamó mucho la atención recién. Hiciste la comparativa de los dispositivos de vigilancia a partir de esta suerte de vigilancia anestesiada, indolora, que tiene que ver ya con la lógica del consumo, y la pérdida de la identidad. Es decir, si yo hoy estoy vigilado por un dispositivo móvil, la cuestión fronteriza o esa indagación sobre si desde un punto de vista de una soberanía, llamémosle así, no me voy a poner a cuestionar a Jean Bodin sobre el término soberanía, pero digo, si yo deposito en un poder político ciertas potestades, cierto ius gladis, es decir, cierto poder de policía, si yo deposito en una nación cierto monopolio de la fuerza, definiendo al Estado como tal, pero después soy controlado y vigilado por capitales privados que son las que me proveen las aplicaciones, si yo después soy monitoreado en mis formas de consumo, digamos, es como que, claro, se borran las fronteras y esta pérdida de la identidad me lleva a una suerte de globalismo por privatización, ¿no? Como una especie de globalismo de aldea global, al decir de McLuhan, necesaria. Es decir, es posible recuperar, porque titulamos este streaming Desafíos presentes y futuro de las sociedades de control. Es decir, ¿cómo podemos, es evitable, es eludible salir del gran ojo que nos observa permanentemente? Porque yo lo veo en serio, con cierta preocupación. Hay mucha gente que lo toma en sorna, le parece una teoría de la conspiración. Estamos en una suerte de mundialismo y hay como fuerzas que se están poniendo. Trump acaba de amenazar en 2 oportunidades a la red social Twitter, bien digo, censurarla o incluso deshabilitarla.
Digamos, estamos como una especie de puja y una nueva tensionalidad entre espíritus identitarios y las tecnologías al servicio del globalismo. ¿Vos lo ves así? ¿Compartís esta perspectiva? Es lastimoso lo que estamos hablando, pero es una realidad. Lastimoso por un lado porque, bueno, esa es una situación fáctica que nos desborda, y por otro lado porque hay una mayoría de la ciudadanía que no se percata al respecto porque lo han hecho muy bien la jugada, y por eso vuelvo a decir, se naturalizaron procesos de dominación que han calado muy profundo en el intelecto humano, de manera tal que generó un grado de dependencia a través del cual la hipótesis es: no puedo vivir sin el celular, no puedo vivir sin inteligencia artificial, me valgo de la inteligencia artificial y de estos patrones de manipulación. Se crean las condiciones de caos y de desorden propicio para que los estados-nación sean amputados de pies y manos, sean literalmente, enmudecidos, como hoy ha sucedido. Pero sí acá hay una connivencia clara, ¿no? Hay una connivencia con la clase dirigente y con estos grandes sectores tecnológicos, corporaciones, como bien estás mencionando, que han tomado la posta. Si uno hace un poco una indagación respecto a la cantidad y volumen, que manejan de riqueza, de generación de lucro, supera por mucho a una gran cantidad de PBI de la región en lo que es América Latina, ¿no? De manera individual y, países completos, con lo cual el grado de dependencia, teniendo en cuenta que la sociedad hoy es una sociedad digital, la era de la información ya está entre nosotros, la cuarta revolución industrial es un hecho, el 5G nos atraviesa, y se pone en tela de juicio el tema de la eficiencia, que ahora lo vamos a hablar, porque termina siendo que la inteligencia artificial es más eficiente que la inteligencia humana, y ahí es donde está el límite delicado, porque se está poniendo en tela de juicio esa cuestión, se ha deshumanizado, ¿no? Esta situación de la eficiencia. Ahí es donde podemos hablar de un avance inusitado de ciertas corporaciones tecnológicas que, visto el contexto internacional, es difícil volver atrás, es difícil frenarlo. Sí podemos hablar de alertar y que la clase dirigente, la que tengamos en turno, felizmente de turno, tome las medidas necesarias como para proteger de alguna manera, pero es muy compleja la situación porque va el mundo hacia ese horizonte. Y quería hablar sobre el tema de la eficiencia. Vamos a poner el caso puntual sobre lo que es diagnóstico por enfermedades, ¿no? Hay máquinas que son más capaces que los seres humanos para identificar determinados patrones y son útiles para el diagnóstico de enfermedades específicas. Entonces ahí va a decir la ciencia y la medicina: necesitamos justamente de la inteligencia artificial porque llega a lugares que hoy por hoy la inteligencia humana o el accionar humano no termina siendo tan eficiente o tan perfectible, tan perfecto respecto a la robótica, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de los algoritmos que terminan siendo muy buenos, pero no llegan a tener la asociación paranábica, que tiene el ser humano en cuanto a interrelación. Todavía no se llegó a lograr una inteligencia espiritual, vale decir, las máquinas espirituales, porque no han generado conciencia. Hoy aquellos que están desarrollando estos patrones dicen: necesitamos de poder decodificar, si se quiere, o plasmar en un código qué se entiende por conciencia, cuál es la conciencia humana para poder programarla. Recién ahí, cuando podamos programar y entender lo que es la conciencia humana, vamos a poder transferirla a la robótica, a la inteligencia artificial. Y eso sí, ya podemos hablar de algo muy peligroso. Y quiero leerles un poco la definición de inteligencia artificial. Dice que es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de esos datos, emplearlos para conocimientos y lograr tareas, lograr metas concretas a partir de una adaptación flexible. Esa predicción de conductas humanas es lo que está sucediendo hoy. Fíjense cómo arrancamos el programa justamente hablando del tema de mercancías, bienes, noticias, apetencias, películas, ¿no? Un sinfín de cuestiones que mueve Google, Netflix, Amazon, cantidad de Facebook, redes sociales, que de alguna manera son plataformas que nos muestran un abanico de cuestiones que supuestamente representan nuestras afinidades, nuestras apetencias. Ahí sí podemos hablar de una predicción humana. Y si uno se pone a pensar, hablamos de una especie de ventana parcelada. Hablamos de una ventana que está delimitada, donde ellos nos presentan que fue parte de nuestra libre albedrío respecto a la búsqueda de esa información, cuando en realidad fue dada de manera anticipada. Entonces, ese preestablecimiento de esa información, ¿no? Hace que nos pongamos a pensar que han establecido una especie de identikit específico respecto a los lugares por donde pasamos, las huellas digitales que dejamos. ¿Por qué no pensar que esa información, que es lo que obviamente está sucediendo en China, así como arrancaste vos la editorial, la apertura del programa,
arrancaste hablando de lo que sucede en China. Esto es una realidad. No pensemos que esto es un escenario lejano que no puede ser replicable aquí en Occidente. De hecho, está sucediendo. Pero hoy no tenemos acá el Partido Comunista Chino, pero tenemos estas grandes corporaciones, digamos, tecnológicas que han amañatado de pies y manos a estados completos por la injerencia que están teniendo en cuestiones de Estado. Y yo les quiero dar el caso puntual de la provincia de Salta. Les cuento, en el año 2017 firmó un acuerdo con Microsoft para utilizar inteligencia artificial para prevenir embarazo adolescente y deserción escolar. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Dijo, bueno, vamos a generar una serie de algoritmos inteligentes para identificar, de acuerdo a características específicas de personas, con un rango etario y jóvenes, mujeres, obviamente jóvenes, adolescentes, que tendrían una cierta probabilidad a caer en un embarazo no deseado, ¿sí? Vale decir que de alguna manera se establece una especie de identikit, ¿no? Se hace de manera clara y específica cuáles son las características de esa unidad de análisis, porque los sociólogos hablamos de la unidad de análisis, ese cuerpo específico que está delimitado con características puntuales, y a partir de ahí se predice que, teniendo en cuenta esta edad, dónde vive, la situación de vulnerabilidad, los lugares que frecuenta y cuáles son los gustos, digamos, que presenta, digamos, los patrones de conducta, se infiere que este grupo tiene mayor preponderancia a una especie de embarazo adolescente no deseado, ¿no? Entonces ahí Microsoft, ¿qué comienza a hacer? Elabora una política. Esa política se la baja al gobierno de Salta y el gobierno de Salta la implementa. Entonces utiliza ese software que elabora Microsoft para determinar una cierta caracterización y hacer una bajada de línea puntual, donde estamos hablando de una corporación tecnológica que tiene una injerencia directa en el gobierno, advirtiéndolo de que nosotros estamos trabajando para prevenir este embarazo adolescente y deserción escolar. Este programa también se llevó, con acuerdos también en otros lugares, se está implementando también en Brasil, con el Ministerio de Ciudadanía, firmó también un acuerdo con Salta y Microsoft para implementar este tipo de programas y prevenir embarazo adolescente, deserción escolar y anticipar desnutrición y enfermedades en la primera infancia. Esto ya está sucediendo justamente en Brasil. Otro tanto pasó en Chile. Ya en el 2019 se implantó este programa piloto como herramienta para detectar niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo de vulnerabilidad y que se pueden llegar a afectar los derechos de los niños. Así que ahí sí podemos ver cómo claramente se le abre la puerta brutalmente desde una jurisdicción provincial específica para que una corporación tecnológica tenga un acceso directo hacia una calificación de determinados patrones y composición social, ¿no? Y ahí sí podemos hablar de políticas planificadas de parte de corporaciones tecnológicas, cuando en realidad tiene que ser el Parlamento, tiene que ser las legislaturas de cada una de las provincias, junto con el Ejecutivo y con la sociedad en un proceso totalmente participativo, quienes detecten cuáles son las principales problemáticas y por qué los argentinos nos llenamos la boca hablando del consenso de Washington, hablando de la perniciosa injerencia del FMI, cuando hoy tenemos que hablar de esto, de las corporaciones tecnológicas. Entonces ya no tenemos al Partido Comunista Chino, ya no tenemos acá a Xi Jinping, no tenemos acá al FMI, no, se está directamente de corporaciones tecnológicas que están teniendo una injerencia brutal sobre las políticas de Estado. Entonces hablamos de otro tipo de autoritarismo, que es el autoritarismo literal, tecnológico, que hoy ya es una realidad en Occidente. Y esta, Gretel, clarísimo, el análisis, no conocía bien el caso de Salta, te agradezco que lo haya traído a colación de esto que estamos discutiendo, pero esta corporatocracia, esta tecnocracia corporativa, yo le llamo de Silicon Valley, pero en realidad es mucho más abarcativa, ¿no? Por darle un nombre. Porque el gran tema, o mientras te escuchaba hablar, el gran disparador, uno de los grandes temores que vienen acá es el tema de la sustitución del trabajo humano. Esto de las máquinas que superan las capacidades humanas, vienen a tener condimentos sustitutivos, se están planteando futuros donde puede haber gran parte del trabajo que hoy hacen seres humanos sea sustituido, sea reemplazado por máquinas, por computadoras, y eso avisora un panorama complejo desde el punto de vista de la distribución también de la riqueza, que ya de por sí está bastante poco distribuida, más allá de por lo menos los informes de Oxfam y otras organizaciones que no son santas de mi devoción, muestran los altos niveles de concentración de riqueza a nivel mundial. Entonces acá aparecen
digamos, dos problemas. Uno, el problema de la despoblación, que mencionaste la Agenda 2030. Yo no sé cómo es, vos estuviste en Italia, estuviste en el Parlamento Europeo, yo no sé cómo se tratan estos temas o si están en la agenda presente. El Brexit ha sido un fenómeno consecuencia de este globalismo, entre tantos otros. Pero digo, hoy está en la agenda la posibilidad de reducir a la población, entre otras cosas, y esto no es ninguna teoría de la conspiración, digo, entre otras cosas por la posibilidad de poner en práctica la inteligencia artificial, la robótica. Google ha invertido muchísimo en robótica, con los fines de poder sustituir la labor humana. ¿Esta es una amenaza real, potencialmente real, o crees que todavía estamos años luz de que se pueda llegar a dar? Yo creo que literalmente ya, como digo, está entre nosotros en nuestra vida cotidiana. Y ¿sabes lo que veo, Lucas, en todo esto? Creo que la mayoría lo analiza de esa manera. No veo un plano que esto va a menguar, sino al contrario, esto ya arrancó, está entre nosotros y va a perdurar y se va a profundizar. Eso es lo que cada uno de nosotros en realidad tenemos que tomar un poco más de conciencia. Respecto a si las máquinas pueden pensar, hay un test que seguramente lo conocés, creado en 1950, que es el test de Turing, que es el test que se utiliza para saber si una máquina, puede desarrollar inteligencia y puede pensar. Se confronta con un ser humano de un lado y una máquina del otro, sin saber el ser humano que está interactuando con una máquina. Si el ser humano no logra detectar eso, sino se cree que estuvo manteniendo, digamos, un diálogo, una conversación con la máquina, creo que la máquina cumplió su tarea de manera eficiente. Vos sabés que cuántas veces nosotros a través de las redes sociales hacemos reclamos a, un sinnúmero de servicios públicos, desde luz, gas, una cantidad, y automáticamente dice, hola, soy Melinda, estoy para ayudarte. Y en realidad no hay ninguna Melinda. O sea, la realidad es que es una máquina que está totalmente bien adiestrada sobre qué tipo de información darte, y esto, digamos, ya hay que seguir perfeccionándolo. Digo, por lo menos ellos que están trabajando en esto lo están haciendo, así que es una realidad. Y ahí sí volvemos a la situación de eficiencia. ¿Qué es lo que combina la inteligencia artificial que supuestamente sopesan el desmedro del ser humano? Memoria durable, asignación de metas o motivación, toma de decisiones, asignación de prioridades en base al estado actual y presente, una meta que tienen que alcanzar, y eso es un gran combo. ¿Cuál es? La eficiencia extrema, porque de alguna manera el ser humano puede llegar a tener, ellos dicen, una perturbación emocional. ¿Qué es una perturbación? Bueno, aquello que al ser humano lo torna incapacitante. Esto es tremendo lo que estamos hablando. Vale decir que el ser humano tiene ciertas fallas, según el sistema algorítmico que estamos planteando, a través del cual no tiene rango de parangón para competir con la eficiencia de la inteligencia artificial. Entonces, esa perturbación humana que hace que a vos, ser humano, te desvíes del objetivo, no lo alcances en tiempo y forma, no lo alcances con la eficiencia, con la velocidad, te va a colocar dentro de la ponderación de la escala laboral por debajo de una máquina. Entonces, cuando hablamos de esta gran revolución, esta cuarta revolución industrial y lo que se viene, desenfreno por la implementación de las nuevas tecnologías, por supuesto que va a dejar una gran cantidad de trabajo, mano de obra, digamos, totalmente relegada, una gran cantidad, digamos, de empleos en el desuetudo, si se quiere, ¿no? Ese reemplazo que va a existir, de facto, que ya está sucediendo, de la máquina, ¿no? Que la máquina va a terminar reemplazando al hombre, habla así de una miopía sustancial del sistema político, de la clase política. ¿Por qué? Para poder hablar de esa implementación abrupta de esa agenda, que ahora de hecho está sucediendo acá en Argentina con esta cuestión del aislamiento social forzado y en tantas partes del mundo, pero ahora vamos a hablar un poco acá en Argentina, da cuenta de que el gobierno, no quiero hablar de este gobierno de turno, sino en general de cualquier administración, no se ha percatado que hablamos de un avance tan brutal que no se crearon las condiciones para emplear, o si se quiere capacitar, o digamos afectar a otra labor, a esa gran cantidad de mano de obra que queda, totalmente desprotegida, ¿no? Y sin hablar de los marcos laborales, sin hablar de todo lo que es, la ley de contrato de trabajo y demás. De hecho, por ejemplo, aquí en Argentina, se está trabajando ya es una realidad, un marco normativo laboral que tenga que ver con el trabajo remoto, ¿no? Con el trabajo a distancia, y donde se mide fundamentalmente esto, el tema de la eficiencia y hasta dónde la persona tiene que estar in situ para realizar tareas administrativas. El tema del expediente electrónico en el Poder Ejecutivo ya arrancó con la gestión anterior de Mauricio Macri, que es una realidad. Todo lo que es el Poder Ejecutivo específico nación se maneja con expedientes digitales, obviamente que tiene muchísimas ventajas.
porque incluso para lo que es la firma, la rúbrica de firmas, bueno, está digitalizada y no es necesario que manualmente esté firmando el funcionario, sino que está digitalizada de manera anticipada en un banco de datos, si se quiere, y la firma termina siendo de manera encriptada, segura, incluida en ese documento, ¿no? Los pases que se dan hacia diferentes jurisdicciones o áreas termina siendo mucho más ágil, porque estamos hablando de un expediente electrónico que tiene origen en un área específica, puede ser una dirección, después tiene el visto, tiene que pasar a una subsecretaría, a una secretaría, y luego, por último, al ministro, ¿no? Para la firma. Pero ese pase es interno, es totalmente digital. Recuerden que hace muchísimo tiempo atrás, todos lo sabrán, eran los famosos expedientes administrativos en papel. O sea, a ver, yo quiero decir que tiene un montón de ventajas el tema esto de la digitalización y la eficiencia del tiempo. Acá nos estamos refiriendo puntualmente a la cápite de aquella mano de obra que queda totalmente desempleada. Que bueno, que ya no va a estar un empleado administrativo recibiéndote, respondiendo cuáles son tus inquietudes, sino que va a haber una máquina. Esto es una realidad, bueno, ya en China y en tantos países más, donde directamente hay robots. Esto ocurre ya en bibliotecas. En China, de hecho, hay muchos lugares en la primaria que te regalan tu pequeño robot cuando arrancás en la cursada, y ese robot tenés, bueno, todo lo que es literatura oficialista, por supuesto, bueno, histórica del país, y determinadas cuestiones, biblioteca, acceso a biblioteca. O sea, se crea a las nuevas generaciones, se las forma desde muy pequeñitos en el contacto directo hacia la naturalización de la robótica. ¿Qué es lo que se perdió en el medio? El vínculo social, la empatía, la relación directa face to face, porque no es lo mismo el aula virtual, no es lo mismo aprender o acceder a través de una biblioteca digital que tener el contacto con el libro, tener el contacto con una biblioteca, investigar, pasar horas para ver qué bibliografía es conveniente o no. Por lo menos yo, seguramente vos, Lucas, nos formamos en esa escuela, ¿no? Porque es una cuestión ya generacional, ¿no? Y arrancamos con el famoso Lotus o la tortuguita, más o menos en la década, creo que del 90, una cosa así, o antes, bueno, fue del 90, bueno, el 90, bueno, fíjate cómo fue evolucionando, porque arrancábamos todo para ver cómo hacer para que la tortuguita se mueva del lugar, que era un chino mover a la tortuguita. La cuestión es que se ha modificado muchísimo, porque más que nada yo lo veo ahora en las nuevas generaciones, los chicos que están en primaria y en secundaria. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que hay mucha falta de paciencia, espíritu de investigación, de amor hacia el estudio, no digo en la mayoría de los casos, pero con esta cuestión de la facilidad que te da la nueva tecnología, no es lo mismo, digamos, pasar por una etapa convencional, tradicional, donde lo digital ha achicado las brechas y también bajo la noción de eficientizar los tiempos, se ha de alguna manera mutado o transformado la capacidad de razonamiento, la capacidad de inquirir, la situación crítica y esta situación de tener todo absolutamente servido a través de software, de plataformas y demás, de investigar de manera digital o tal o cual texto, hace que se termine frenando ese espíritu, bueno, crítico que tiene que tener cualquier estudiante, ¿no? Ese espíritu despierto, esa hambre por más, ¿no? Que por lo menos en nuestra generación sucedía de manera constante. Eran horas en la biblioteca porque nos mandaban a investigar. Ya desde la primaria había que investigar el pejerrey completo. Yo quiero dar esto por un ejemplo de la primaria, pero eran horas para investigar todo el sistema de un pez, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, en 2 segundos, eso también habla de una especie de analfabetismo, pero no un analfabetismo digital, sino que el exceso de digitalización generó otro tipo de analfabetismo. Entonces ahí la mente crítica, la mente justamente de investigación, ¿no? De lo curioso, se ha perdido esa cuestión de innovación creativa. Y ahí sí, eso es muy perjudicial, bastante movilizada por lo que está sucediendo hoy con las nuevas generaciones, ¿no? Que bueno, hoy se ve realmente como las mayores, digamos, perjudicadas son las generaciones de los más jóvenes con esto que está sucediendo, ¿no? Que realmente es una tragedia lo que está sucediendo a nivel educativo, ¿no? Es muy interesante lo que traes y lo que aportás. Pero es verdad que a veces el resultado de una firma, de un documento oficial en la Administración Pública Nacional, era también resultado de reuniones, de conversaciones. Un ministro, un secretario llamaba a una asamblea, preguntaba, se sacaba las dudas. Hoy con esta situación del GDO, del sistema de Sí. documentos oficiales electrónicos, y la frivolidad por ahí del correo electrónico, puede preguntar algún tecnicismo, a un abogado, a algún asesor letrado que le cuida la firma, pero todo sale sin esa instancia de la presencialidad. Es decir, se ha cambiado un poco la dinámica del trabajo.
con pros y con contras. Eso me parece sumamente interesante. Y es verdad que se está preparando a las nuevas generaciones también para esta cuestión de la no presencialidad. A mí lo que me preocupa, si se quiere, más allá de lo sustitutivo en lo laboral de la máquina respecto del hombre, está en otra arista, que hace no mucho hablábamos con Miklos Lucas, que está en Reino Unido, que es ya no la sustitución de la máquina por el hombre, sino la fusión de la máquina con el hombre. Me refiero al transhumanismo. Y mientras digo esta palabra, mucha gente abre los ojos, se sorprende, volvemos otra vez, ahora sí estamos en el terreno de la ciencia ficción. Hoy por hoy, un dispositivo móvil de esta característica ya forma parte, es una extensión de nuestras capacidades. Esto que decías de que somos de una generación que nos criamos, nos educamos en la secundaria con el Lotus, aprendiendo a usar el Lotus. Bueno, nosotros somos una generación que no sabíamos los teléfonos de memoria para llamar. Ahora no almacenamos nada, nuestra memoria está en el teléfono. ¿Quién recuerda un número completo de celular de memoria? Tiene la agenda, tiene que recurrir a la agenda, al blog de notas. Es decir, nuestra capacidad ya está fusionada de alguna manera con la tecnología. Ya hemos depositado parte de nosotros en el dispositivo móvil que ahora la funcionalidad del teléfono es casi residual, es casi tangencial. Hoy las funciones de un teléfono es televisión, es fuente de información, escaneo documentos, manejo mis cuentas bancarias. Bueno, y por cada aplicación hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Entonces, en el fondo, nuestras capacidades intelectivas ya están enreveradas, ya están entremezcladas con la tecnología móvil. Entonces digo, también vamos camino a una fusión. Ni hablar de lo que se está generando con Elon Musk, por ejemplo, y esto, el proyecto Neuralink, de directamente conectar un cerebro humano a una red de información. Entonces, acá viene la otra pregunta, más allá de lo sustitutivo en lo laboral, ¿cómo ves el presente y futuro de la posibilidad de una fusión de la inteligencia? Porque también aumentaría nuestras capacidades, conectar una Big Data a un cerebro humano, tener información ilimitada. ¿Cómo ves el futuro también de estas posibilidades? Yo no soy, negativo per se, pero sí tengo, y lo admito, ciertas preocupaciones. A ver, lo que estás mencionando vos es prácticamente apocalíptico, ya es la robocalipsis, como hay muchas series que hablan de ese tema. Soy una de las personas que pondero el avance de las nuevas tecnologías para todo lo que es la eficiencia en procesos, en todo lo que es la eficiencia en procesos productivos, vamos a decir la verdad, porque cada uno de los países obviamente va hacia esa tendencia, hacia generar un mayor volumen de exportación en todo lo que es software y nuevas tecnologías, porque vamos hacia ese lugar. Argentina se debe cita con esa agenda, porque hay que hablar de toda una retransformación o recomposición de la matriz productiva, por supuesto, porque quedamos años totalmente atrasados, y ahí sí va en línea directa con el tema de la educación, por supuesto, y de la falta de diligencia de la clase política reinante. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial y estos avances de las nuevas tecnologías y las tecnologías del conocimiento, celebro, estos avances en todo lo que es todo lo que ayude a la vida cotidiana a ser más fácil, y alentar procesos para que la vida diaria sea una ayuda, idónea. También para el tema de la medicina, para todo lo que es el transporte, para todo lo que es, hoy por hoy una de las grandes banderas que se están levantando es cómo combatir la seguridad, identificación a través de la visual, identikit facial que se realizan con estas cámaras para poder mitigar, el avance de la delincuencia, y hay toda un tela de juicio que se abre al respecto sobre, cuáles son las banderas que se levantan y hasta dónde el avance justamente de la gran proliferación de cantidad de cámaras en espacios públicos. Pero lo cierto es que sí sirven para combatir el delito. Entonces ahí ya te hablé del delito, del tema del monopolio de la fuerza física legítima, del ejercicio del poder de policía, de la defensa, de la seguridad, de la medicina, de la vida cotidiana, te hablé de los procesos productivos, pero sí quiero hacer una diferencia respecto a la expectativa que pueda llegar a tener cualquier ser humano para expandir su línea de vida, ¿no? Porque vos fíjate que el gran dilema que tiene cualquier ser humano es, ¿cómo evitar la muerte?
Porque vos le podés preguntar a cualquier persona y creo que la mayor paura es el miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Entonces, más allá de que cada uno tenga su filosofía y su concepción, valerse de las nuevas tecnologías para que la vida humana se extienda unos años más de lo natural, ahí es donde yo pongo en tela de juicio los límites éticos de las tecnologías, si se quiere, y la robótica y el ser humano, ¿no? Recién me estabas mencionando sobre la injerencia de determinados dispositivos para que, con una conexión de nuestra red neuronal hacia, determinada información, que vamos a tener mayor, capacidad de tomar decisiones o no, porque vamos a tener una información que va a estar directamente en nuestro fuero íntimo. Ahí sí yo establecería un límite, si se quiere, un stop, donde no me parece desde el punto de vista ético el avance sustancial que está realizando la nueva tecnología a situaciones que tienen que ver con la conciencia y con la humanidad misma, porque ahí sí ya no vemos un límite entre las tecnologías y la esencia misma del ser humano. Ahí sí ya puedo decirte que literalmente hay un proceso que se está terminando demonizando al ser humano, se está terminando, digamos, en una faz que tiene que ver con una cuestión de conciencia, de ética, de principios, de espiritualidad, y eso sí que es muy peligroso. Entonces veo un sinnúmero de ventajas, pero ahí es donde establezco la valla. Y es difícil en esta situación que la mayoría de la gente lo comprenda, porque se va a terminar naturalizando tanto. Vos recién estabas hablando de la billetera electrónica, estamos hablando de la identificación, identificación personal, el tema de acceso, a plataformas, acceso a medios de comunicación, a, mensajería, compras, absolutamente todo a partir de un mismo sistema, un mismo plataforma, ¿no? Como hoy ocurre ya en China. Entonces, esa situación de vida cotidiana mucho más fácil y más ligera va a terminar poco a poco avanzando de manera tal que cuando llegue la propuesta de una injerencia en el cuerpo del ser humano de un dispositivo que a vos te lo van a vender como una vida más feliz, como una vida que se va a prolongar en el tiempo, como una detección de determinadas enfermedades, y yo quiero elegir cómo tiene que ser o no, mi hijo, porque también elijo qué tipo de hijo quiero, porque genéticamente programo cómo quiero que sea mi hijo, que no sea propenso a tal o cual enfermedad. Entonces ahí ya estamos hablando de manipulación del genoma humano, de la genética humana, a partir justamente de las nuevas tecnologías, y ahí se pierde la esencia misma y ahí se está atacando la creación, o sea, se ataca a Dios. Por eso esta lucha, por eso se llama robocalipsis, es una lucha entre el ser humano queriendo ocupar el lugar de Dios. O sea, el hedonismo llegó de manera tal que el ser humano se endiosa y el ser humano decide cómo extender la vida natural de una persona. El ser humano decide qué tipo de hijo quiere tener. El ser humano decide cuántos niños tienen que nacer o cuántos niños no tienen que nacer. A quienes hay que barrer de la faz de la tierra y a quienes no. Entonces, este tipo de agendas que están ligadas justamente con las nuevas tecnologías, donde ya no hay una valla y un límite hacia la ética, hacia la humanidad, literalmente encontraron el óbice específico, que es la guerra contra el mismo hombre. O sea, se volvió al estado jovesiano donde el hombre quiere eliminar al hombre y va a terminar eliminando, y cosificando al hombre a partir de la robótica. Si estamos hablando de este avance nefasto del transhumanismo, yo estoy hablando ya de la etapa totalmente concreta de acá a unos años, 10, 15 años, mucho más no, vamos a ver si asistimos para verlos cada uno de nosotros, pero lo cierto es que ahí sí, cuando hablamos de transhumanismo, hablamos de cuestiones que son tan delicadas que están poniendo en tela de juicio una guerra explícita contra el ser humano. Es el ser humano contra el ser humano. Muy interesante lo planteado. Yo pensaba mientras te escuchaba justamente en eso, ¿no? Si yo estoy conectado de pronto a una red, a una fuente cuasi infinita de información, de alguna manera se disuelve mi individualidad. Yo soy mi historicidad, soy mi sistema de memorias, soy mis recuerdos. Ahora, si ya esos recuerdos no son solamente el producto de mis vivencias o de mis lecturas, sino el mero tráfico de información entre mi ser que se transforma en un nodo dentro de una red, y información que me nutre de experiencias ajenas, de información cargada, yo me disuelvo, me diluyo en una suerte de alma de colmena, o sea, una inteligencia que funciona ya en red
y desaparezco. Ni hablar de la cosificación que supone la posibilidad de decir, bueno, quiero que mis hijos, bueno, midan 1,90 m, yo no vengo de una familia que se caracterice por, estoy dando un ejemplo hipotético, por ser espigados, longuilíneos, Sí. entonces quiero que mis hijos sean más altos, más que el promedio de mi familia, que tengan determinado tipo y ojos de determinado color. Esta cuestión de elegir a los hijos a la carta, a través de la modificación del mapa genético de esos 3.000 millones de datos que forman el genoma humano, empieza a haber una cosificación y se da una tensionalidad entre lo que es el Homo Deus, el hombre que juega a ser Dios, y al mismo tiempo el hombre que se cosifica, porque en el fondo también para poder hacer eso tenemos que convertirnos en algo susceptible de ser reducidos a la mera materia. Es decir, creemos en la humanidad que se fragua y que se limita y que empieza y termina en este plano de la materia. Entonces es interesante esto que vos decís de la pérdida de la espiritualidad y ese límite que le podemos poner a esta especie de apocalipsis robótico que estamos viviendo. Es sumamente interesante. Volviendo ahora al plano, un poco quiero retomar lo que hablábamos, otro de los aspectos que esto involucra, es lo que yo decía al principio de las formas de vigilancia. Hoy estamos nosotros formando parte de una suerte de mecanismo de control horizontal, donde de pronto son los propios ciudadanos que cual juego de realidad aumentada, cual Pokémon Go, saca fotos de cosas que ve, del vecino que no cumple los protocolos, filmo a una persona que no tiene tapabocas. También veo una especie de atomización social, de fractura social, a partir de que nos transformamos todos en potenciales denunciadores de los demás. Y los demás también pueden ser hoy objetos de mi vigilancia. Yo ya no tengo que identificar al uniformado y decir, bueno, ese es el que me va a reprender, esa es la ley, ese es el policía, sino que hoy cualquier ciudadano común se puede transformar en alguien que me está sacando una foto sin que me dé cuenta. Y hay como una especie de desconfianza, una atmósfera cultural de la desconfianza. Todos somos fisgones de los demás y todos estamos un poco a la defensiva con los demás. Digo, este aspecto, esta dimensión, esta fractura que va más allá de todo lo que dijimos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, del transhumanismo, también lo veo como un cambio cultural, ¿no? Hoy la gente tampoco sale mucho a la casa. Yo hablaba de este fenómeno que se produce en Japón de los hikikomori, de gente jóvenes que han perdido toda expectativa de salir de la casa, viven a través de la pantalla y que son a los que menos le ha afectado la pandemia porque han hecho del encierro una forma de vida permanente. Digo, hay como una suerte de sensibilidad, de nueva sensibilidad respecto de salir a la calle. Hay cierta desconfianza que se ha incrementado y ha sido útil la situación de la pandemia para alimentarla. ¿Cómo ves esta cuestión del dispositivo de vigilancia desde abajo, del surveillance, como decía Steve Mann, de que estamos todos, ¿no?, al acecho? Vos hablaste un poco del pesimismo antropológico jovesiano, ¿no?, del Homo homini lupus. Digo, estamos en una situación un poco así de que la comunidad se ha fracturado, la confianza se ha perdido. No sé cómo lo ves o cuál es tu análisis ahora en la faceta sociológica que también tenés. Lo que veo es un retroceso o una involución a este estado de naturaleza bestial, donde en el afán de querer defender nada más y nada menos que la propia vida, hablamos sí de la famosa noción de timor mortis, que tanto la decía Thomas Hobbes, que es el temor a la muerte. Se ha instaurado la defensa irrestricta a un interés supremo. ¿Cuál es el interés supremo? ¿Cuál es el bien supremo que hay que proteger? La salud pública. Entonces, ese bien supremo va a estar por encima, con un gran paraguas, de todo tipo de expectativa o interés individual, ¿no? De todo tipo de deseo o todo tipo de voz que quiera acallar o ir en contra de ese interés supremo. Entonces, cualquier tipo de parámetro conductual que se mueve por fuera, digamos, de ese límite que va a establecer el Estado,
como una especie, digamos, de mecanismo autoritario y de vigilancia permanente, hace que sea impensable cualquier, digamos, movida de ficha por fuera de ese esquema, ¿no? Entonces, en este sentido, donde se espera supuestamente que el ojo estatal es el que tenga que desarrollar el poder de vigilancia y permanencia, porque ya como sociedad, digamos, totalmente nefasta y macabra, en la cual cada uno de nosotros hemos emergido, que estamos hablando del estado precontractual, el estadio precontractual, o sea, antes del contrato social, donde existe esa situación de frenesí absoluto, donde brego por mi propia vida y tomo las medidas necesarias para quitarle la vida al prójimo, para hacerme de la vivienda del otro, para no solamente motivarme por cuestiones de tenencia particular, sino que quiero más y, digamos, me valgo mis propios recursos humanos de la fuerza bruta o cualquier tipo de ejercicio, digamos, de la violencia independiente para hacerme de ese bien. Ese es el estado precontractual. Hace que frente a ese caos desordenado se tenga que pactar y llegar a un gran acuerdo mancomunado donde cada uno entrega esa libertad. Hay una entrega porque el pacto se hace justamente, supuestamente, es la sumatoria de voluntades individuales. O sea, esa sumatoria de voluntades donde cada uno de los seres asociales, si se quiere, porque estamos viviendo en un estado de jovesiano, digamos, de violencia inusitada, ceden parte del ejercicio de la autonomía para poder materializar un derecho determinado, lo ceden a una gran entelequia. Esa entelequia se va a llamar el Estado. Entonces el Estado, entendido como esa especie de monopolio, es el que va a estar avalado a partir de esa disposición libre, si se quiere, de mi parte y de la gran cantidad de individuos que conforman ese grupo y esa comunidad. Vamos a vivir en sociedad. ¿Quién nos va a enseñar a vivir en sociedad? El marco normativo. El marco normativo va a establecer parámetros positivos, específicos de qué se puede hacer y qué no. Entonces, cuando yo establezco el límite de sanción, es donde digo, mi derecho termina cuando empieza el del vecino, ¿sí? Ahí aparece todo el marco positivo, el contrato social y el Estado, el porqué del Estado. Ahora bien, cuando se supone que ese ejercicio del monopolio de la fuerza física legítima lo realiza el ojo estatal a través de diferentes mecanismos, ¿sí? El mecanismo de seguridad, el mecanismo de defensa, digamos, vos y yo salimos, ¿por qué salimos vestidos? Te pregunto, Lucas, ¿por qué salimos vestidos a la calle con ropa? ¿Por qué no salimos desnudos? ¿Por qué no? Mira, te estoy preguntando algo básico. Porque yo creo que si no terminamos en un nosocomio, ¿viste? En un internado, nos tienen como personas que somos asociales, o sea, no podemos salir totalmente desnudos a la calle, ¿no? Vos fíjate cómo se establecen determinados parámetros de convivencia social. Hay un parámetro para, formarse, educarse, vivir en sociedad, el respeto, entender los límites de mis derechos para poder respetar el del prójimo, vivir en convivencia, ¿sí? En armonía social. Ahora bien, cuando existe una amenaza que rompe ese ecosistema de convivencia donde ya ni siquiera es suficiente el ejercicio del control estatal para garantizar mi vida, porque ya ni siquiera se vale el recurso normativo, el ejercicio de la violencia, ni la seguridad, porque no puede haber ni seguridad ni defensa para poder frenar la muerte. Te pregunto, ¿quién frena la muerte? ¿Alguien le puede poner un freno cuando la muerte te toca la puerta de tu casa? Entonces, cuando el temor ya escala a otra dimensión, que no tiene que ver con la violencia que ejerce mi vecino sobre mí, ¿sí? O la apetencia que tiene sobre un bien específico que da origen a ese estado, y donde ya el Estado se torna en insuficiente para garantizarme lo más sagrado, sobre el cual yo obviamente hice mi pacto, que es la vida, aparece este mecanismo donde yo me asocio y me convierto en el ojo estatal. Entonces, el ojo termina siendo cada una de la ciudadanía depositario de ese ojo, vale decir, del uso del monopolio de la fuerza física legítima. Entonces, el Estado te va a entregar a vos un comunicado que te va a llegar por tu correo electrónico diciéndote la convivencia del buen vecino. Entonces, estás habilitado a denunciar, estás habilitado a todo tipo de mecanismos, alertar, todo tipo de mecanismos que implique el no cumplimiento de un aislamiento social estricto, digamos, totalmente estricto, para, colocarte en una situación de colaborativa con el Estado para poder frenar a esa paura que te está tocando la puerta y que ya ni siquiera es suficiente con la defensa y la seguridad. Acá no se trata de violencia sobre los cuerpos. Acá se trata de una violencia simbólica. Una violencia en el ejercicio del uso de las palabras, de la retórica, de la construcción de un relato. Y ahí sí es Pierre Bourdieu, ¿sí? Entonces, cuando se construye el poder a partir de un relato,
de un discurso se hace propio y donde la mentira cobra una dimensión tal que de tanto repetirla ya se torna en verdad, ya no se cuestiona. Cuando no se cuestiona, encontró el terreno fértil para que vos te llames el ojo estatal número 2. ¿Sí? Tenés el ojo estatal número 1 y el ojo estatal número 2 sos vos y todos los vecinos que te rodean. Entonces, ahí sí es donde vemos que se mueven las fronteras y en esta situación desesperada que tiene el poder político de poder salvar su prestigio, cuando ya lo perdió, te asocia a vos felizmente en una tarea que le competen a ellos. Le compete a la clase dirigente, al sistema político, porque para eso lo votamos, que supuestamente tiene que velar por nuestra seguridad. ¿De qué tipo de seguridad y qué tipo de integridad física pueden velar cuando crearon un relato? Cuando el relato está enmarcado, es un relato delante de otro relato, es una historia dentro de otra historia. Entonces me pregunto, ¿cómo hago para desenmarcarme? ¿Cómo hago para desetiquetarme? ¿Cómo hago para separarme de esa situación? Y ahí es donde vuelvo a decir, la feliz, digamos, esta visión orwelliana, digamos, de gran vigilancia de Contralor, donde han logrado con éxito perfilar de manera muy delicada en el pensamiento, ¿no? Por eso hablamos del tema del uso del poder simbólico, ¿no? De las palabras, donde ya no tiene que ver con el ejercicio físico, la violencia material, sino una violencia psicológica. Y hay una cuestión fundamental, Lucas, la violencia psicológica lo que genera es parálisis. La parálisis es uno de los mayores mecanismos de defensa que tiene el ser humano, ¿sí? En términos psicológicos, ante cualquier tipo de ausencia para poder reaccionar, ¿qué hago? Me paralizo y por lo menos hago un sketch de a ver dónde me muevo, o sea, qué decisión tomar. O sea, el temor inmoviliza la capacidad de reacción del ser humano. Entonces, frente a una sociedad que compró un relato, una sociedad que está pauperizada en independencia mental, una sociedad paralizada porque respira miedo profundo, es más que fácil colocar este mecanismo aceitado de asociativismo entre poder estatal y ciudadanía. Entonces, ¿qué hace el poder del Estado? Se salva el pellejo. El poder político se salva el pellejo frente al desprestigio del reinante, porque hoy esto es peor que otro tipo de crisis, porque, a ver, la del 2001 fue una crisis de representatividad política, de partidos políticos, del sistema. Podemos hablar como politólogos, podemos analizar un montón la crisis del 2001, pero esto es más profundo. Esto es mucho más profundo lo que está sucediendo. Y tal es así que no se está colocando en vilo una situación socioeconómica, política específica de nuestro país. Esto arrasó con todo el globo. O sea, esto ocurre aún en países tan importantes y tan desarrollados como Canadá. Lo que está sucediendo en Canadá, esto es tremendo. Lo que está sucediendo y lo que se está tratando ahora en Canadá es impresionante. Entonces, ahí sí es donde hablamos directamente de un avance de agendas donde se crearon los mecanismos suficientes y las condiciones para encontrar en esta paura de la sociedad civil un aliado. Y la fórmula es, hay que erradicar el temor y hay que salvar la vida. Entonces se le dan todas las cartas blancas. Es como si a vos te entregaran ahora una hoja en blanco, ¿viste? Una hoja en blanco, y abajo de todo dice tu nombre, dice Lucas Carena. Vos tenés que firmar. Vos tenés que firmar la hoja en blanco. Y ahí puede estar incluso no sé, la defunción. Porque vos quizás sos peligroso para el sistema. Porque vos tenés la capacidad de pensar, tenés la capacidad de criticar. Y toda aquella persona que no compra ese relato enmarcado es un potencial rebelde. Es una persona que puede llegar a despertar otros espíritus y sos el sujeto que tiene el activo suficiente para crear una revolución intelectual. Y cuando hay una revolución anímica, espiritual, intelectual, agárrate porque ya no se salva ningún sector político. Te agradezco este análisis, primero contractualista que hiciste, después sociológico, y esta categoría de Bourdieu, que hablaste del poder simbólico, y retomando esto último que dijiste, ¿no? ¿Cómo te suenan las palabras infodemia? ¿Qué puedes decir de esto? Estamos en la era de los bulos, de las fake news. Hoy este tipo de comunicaciones como las que estamos haciendo nosotros están siendo revisadas también como otra forma de control. Hablamos del surveillance, hablamos de los dispositivos móviles, pero hoy también las redes sociales están siendo cada vez más supervisadas, cada vez más censuradas. Mañana voy a salir con un especial sobre el tema de la censura y la censura encubierta. ¿Te hacen algún ruido estas palabras? ¿Te ha pasado que por decir estas cosas o este tipo de cosas has padecido algún tipo de silenciamiento?
y con esto vamos terminando, llevamos 1 hora 5 minutos de transmisión. Es decir, estamos hoy en la era también de la guerra de información veraz versus la información fidedigna versus el fake, el bulo, ¿no? La infodemia, como la misma OMS se encargó de llamarlo. ¿Qué opinión tenés al respecto, Gretel? Históricamente las batallas y las grandes guerras se daban de manera física, cuerpo a cuerpo. Aquel país que tenía los mayores ejércitos y las mejores armas son los que tenían más chances de poder imponerse como imperio para poder expandir cada una de sus influencias. Hoy hablamos de otro tipo de colonialismo, que es el colonialismo justamente digital. Entonces, las armas hoy, está claro que la élite la tiene muy especificada y muy detallada, son las herramientas de la información, ¿no? Este mundo de la información. Entonces, cuando hablamos cómo nos alimentamos, para cada uno, nosotros, el cuerpo es una máquina. Para poder, digamos, responder a cada una de las demandas diarias que nos requiere la vida cotidiana, tenemos que alimentarnos, ¿sí? Hay un alimento que requiere físico el cuerpo para poder funcionar, esta máquina que es el cuerpo. Bueno, cuando nosotros hablamos de qué tipo de alimento consumimos a la hora que arrancamos el día, si arrancamos el día con cierto nivel de información, automáticamente eso va a tener un correlato sobre nuestra psiquis, sobre nuestro mundo de toma de decisiones. Entonces, cuando yo ya no necesito como imperio, como corporación tecnológica, ni como Estado, un gran nivel armamentístico, de desarrollo armamentístico, no necesito un gran ejército, no necesito un desarrollo, digamos, cívico-militar, si se quiere militar en sí, digamos, sino que utilizo los medios de comunicación como una herramienta para imponer una cosmovisión, que es lo que está haciendo, por supuesto, el Partido Comunista Chino, que, bueno, va asociado, sí, a violencia física, pero en el caso de ellos está muy bien aceitado, prácticamente ya están con un dominio absoluto sobre todo el territorio chino y lo que es peor, están queriendo avanzar sobre otros destinos, le hace 5G, Occidente y nosotros. Ahí sí es donde vuelvo a decir que el tema de lo que se está librando ahora son la batalla de las ideas, y la batalla de las ideas se encuentra un aliado directo sobre el mundo de la información. Por eso estas grandes corporaciones tienen una injerencia directa sobre las grandes revistas, sobre las principales líneas editoriales, sobre grandes medios de comunicación, radio, bueno, ni hablar lo que es internet, redes sociales. Fíjense lo que fue el invento de Obama, lo que fue el invento de Obama. O sea, una persona de la nada que arrancó una campaña y a todos nos vendían que Facebook, ay, fíjense esta persona, que sin los recursos, cómo fue instalado. Y así les puedo nombrar un montón de nombres y apellidos de gente que si uno se las nombra se queda totalmente duro, porque ahí sí que está claro, cuando se digita quién va a ser el candidato y cómo va a ser colocado, se arma toda una agenda donde ya no se requiere financiamiento, sino un alma dócil, un alma totalmente manipulable, de manera tal que pueda ser, digamos, afín a la instrumentalización de este tipo de agendas que van contra el ser humano, van contra la familia, van contra la esencia misma, bueno, de las libertades individuales. Entonces, nombre, libertades individuales, Estados-nación, independencia de pensamiento, familia, los niños, las jóvenes, o sea, bueno, niños, no tiene que ver mujer o varón, los niños en general. O sea, cuando hay ese tipo de avance, bueno, la separación entre el niño y el padre, porque se está capacitando, se está entregando cada vez mayor cantidad de derechos sobre que el niño puede llegar a denunciar a un padre. Esto ya es patológico. El niño puede llegar a denunciar si existe un abuso de autoritarismo, cuando en realidad existe una patria potestad. O sea, hay un marco normativo. Nosotros tenemos toda una historia, digamos, ligada a todo lo que es nuestra codificación civil, que se borró de un plumazo ahora con la reforma del Código Civil. Es tremendo lo que está pasando. Han tocado las instituciones claves, saben dónde tocar, saben qué pilares mover. Y los medios de comunicación terminan siendo un caballito más de batalla para poder imponer felizmente esta agenda. Y dentro de esos caballitos metemos, por supuesto, al Papa actual. El Papa actual también forma parte de esta gran agenda, donde también el sistema religioso termina siendo afín y donde uno, cualquier persona creyente, dice, no, pero ¿cómo? Si el Papa, palabra santa. No, pero supieron jugarla. Supieron jugar, supieron llamar al interlocutor válido, a través del cual a esa persona no se le cuestiona absolutamente nada, no se le cuestiona nada. Y si vos comprás los medios de información porque vos te desayunás con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagiados, es impensable que vos cuestiones a tu gobierno, porque vos prendes cualquier medio de comunicación y el 95% dice lo mismo. Entonces vos y yo, que decimos la cosa diferente, ¿sabés cómo nos llaman a nosotros? Negacionistas, cuando los negacionistas son ellos. Es tremendo.
Gretel, te agradezco muchísimo, la verdad que muy claro tus conceptos, has sembrado creo que un montón de problemáticas, pero las has ordenado, ¿no? No estamos acá para brindar todas las respuestas, sino para plantear buenas preguntas. La gente que nos está viendo, bueno, todos comentarios muy elogiosos. No te quiero sacar más tiempo. Te comprometo a regresar a mi canal. Me gustaría contigo en algún momento hablar de la ruta de la seda, hablar un poco de China. Te he escuchado en algunas intervenciones un tema muy importante. O sea, también lo que es la China predadora, con un gran amigo en común que es don Patricio Lons, un gran defensor de la hispanidad, ¿no? Y del occidente, bueno, que también se está diluyendo y donde van gran parte de los ataques, ¿no? La familia, occidente, la hispanidad. Así que bueno, te agradezco un montón tu tiempo. Hemos abordado, yo creo que lo elemental de un tema muy complejo que tiene muchísimas aristas y bueno, y realmente con mucha información para procesar y para seguir desde su casa cada uno de los que nos está siguiendo para seguir procesando. Así que bueno, te agradezco un montón. Te dejo si querés dar alguna palabra final, algún mensaje esperanzador, si se puede, a la gente que nos está viendo, como para hacer un epílogo de esta interesante tertulia que compartimos esta noche. Sí, el mensaje final es que esto pareciera una batalla más, pero la guerra todavía ellos no la ganaron. Esta gran élite que viene por todo, viene por nuestra libertad almática. Así que el mensaje esperanzador es la rebelión pacífica de los espíritus despiertos, de las almas, que están cuestionándose y de alguna manera encuentran, digamos, una piedrita detrás de todo este gran discurso. Bueno, eso que todavía les siembra duda, comiencen a investigarlo, porque en realidad detrás de esa pequeña duda hay un sinnúmero de situaciones que están totalmente encubiertas y depende de nosotros. La independencia de pensamiento tenemos que defenderla a como dé lugar, porque tiene que ver con nuestra esencia misma. La independencia espiritual, almática, de conciencia, principios y valores pueden llegar a querer silenciarnos, pueden llegar a querer desfinanciarnos, a frenarnos, pero nunca van a poder arrancar la libertad espiritual, la libertad de pensamiento y de conciencia. Gretel, te dejo un saludo grande, así que te agradezco mucho. Gracias.